A la muerte de Úrsula, la casa volvió a caer en un abandono, del cual no lo podía rescatar ni siquiera una voluntad tan resuelta y vigorosa como la de Amaranta Úrsula, que muchos años después, siendo una mujer sin prejuicios, alegre y moderna, con los pies bien asentados en el mundo, abrió puertas y ventanas para espantar la ruina, restauró el jardín, exterminó las hormigas coloradas que ya andaban a pleno día por el corredor, y trató inútilmente de despertar el olvidado espíritu de hospitalidad. La pasión claustral de Fernanda puso un dique infranqueable a los 100 años torrenciales de Úrsula. No solo se negó a abrir las puertas cuando pasó el viento árido, sino que hizo clausurar las ventanas con crucetas de madera, obedeciendo a la consigna paterna de enterrarse en vida. La dispendiosa correspondencia con los médicos invisibles terminó en fracaso. Después de numerosos aplazamientos, se encerró en su dormitorio en la fecha y a la hora acordada, cubierta solamente por una sábana blanca y con la cabeza hacia el norte, y a la 1 de la madrugada sintió que le taparon la cara con un pañuelo embebido en un líquido glacial. Cuando despertó, el sol brillaba en la ventana, y ella tenía una costura bárbara en forma de arco que empezaba en la ingle y terminaba en el esternón. Pero antes de que cumpliera el reposo previsto, recibió una carta desconcertada de los médicos invisibles, quienes decían haberla registrado durante 6 horas, sin encontrar nada que correspondiera a los síntomas tantas veces y tan escrupulosamente descritos por ella. En realidad, su hábito pernicioso de no llamar las cosas por su nombre había dado origen a una nueva confusión, pues lo único que encontraron los cirujanos telepáticos fue un descendimiento del útero, que bien podía corregirse con el uso de un pesario. La desilusionada Fernanda trató de obtener una información más precisa, pero los corresponsales ignotos no volvieron a contestar sus cartas. Se sintió tan agobiada por el peso de una palabra desconocida que decidió amordazar la vergüenza para preguntar qué era un pesario, y solo entonces supo que el médico francés se había colgado de una viga 3 meses antes y había sido enterrado contra la voluntad del pueblo por un antiguo compañero de armas del coronel Aureliano Buendía. Entonces se confió a su hijo José Arcadio, y éste le mandó los pesarios desde Roma, con un folletito explicativo que ella echó al excusado después de aprendérselo de memoria, para que nadie fuera a conocer la naturaleza de sus quebrantos. Era una precaución inútil, porque las únicas personas que vivían en la casa apenas si la tomaban en cuenta. Santa Sofía de la Piedad vagaba en una vejez solitaria, cocinando lo poco que se comían y casi por completo dedicada al cuidado de José Arcadio II. Amaranta Úrsula, heredera de ciertos encantos de Remedios, la Bella, ocupaba en hacer sus tareas escolares el tiempo que antes perdía en atormentar a Úrsula, y empezaba a manifestar un buen juicio y una consagración a los estudios que hicieron renacer en Aureliano II la buena esperanza que le inspiraba Meme. La habían prometido mandarla a terminar sus estudios en Bruselas, de acuerdo con una costumbre establecida en los tiempos de la Compañía Bananera, y esa ilusión la había llevado a tratar de revivir las tierras devastadas por el diluvio. Las pocas veces que entonces se le veía en la casa eran por Amaranta Úrsula, pues con el tiempo se había convertido en un extraño para Fernanda, y el pequeño Aureliano se iba volviendo esquivo y ensimismado a medida que se acercaba a la pubertad. Aureliano II confiaba en que la vejez ablandara el corazón de Fernanda, para que el niño pudiera incorporarse a la vida de un pueblo donde seguramente nadie se hubiera tomado el trabajo de hacer especulaciones suspicaces sobre su origen. Pero el propio Aureliano II parecía preferir el encierro y la soledad, y no revelaba la menor malicia por conocer el mundo que empezaba en la puerta de la calle. Cuando Úrsula hizo abrir el cuarto de Melquiades, él se dio a rondarlo, a curiosear por la puente entornada, y nadie supo en qué momento terminó vinculado a José Arcadio II, por un afecto recíproco. Aureliano II descubrió esa amistad mucho tiempo después de iniciada, cuando oyó al niño hablando de la matanza de la estación. Ocurrió un día en que alguien se lamentó en la mesa de la ruina en que se hundió el pueblo cuando lo abandonó la Compañía Bananera, y Aureliano lo contradijo con una madurez y una versación de persona mayor. Su punto de vista, contrario a la interpretación general, era que Macondo fue un lugar próspero y bien encaminado, hasta que lo desordenó y lo corrompió y lo exprimió la Compañía Bananera, cuyos ingenieros provocaron el diluvio como un pretexto para eludir los compromisos con los trabajadores, hablando con tan buen criterio que a Fernanda le pareció una parodia sacrílega de Jesús entre los doctores.
El niño describió con detalles precisos y convincentes cómo el ejército ametralló a más de 3,000 trabajadores acorralados en la estación y cómo cargaron los cadáveres en un tren de 200 vagones y los arrojaron al mar. Convencida como la mayoría de la gente de la verdad oficial de que no había pasado nada, Fernanda se escandalizó con la idea de que el niño había heredado los instintos anarquistas del coronel Aureliano Buendía y le ordenó callarse. Aureliano II, en cambio, reconoció la versión de su hermano gemelo. En realidad, a pesar de que todo el mundo lo tenía por loco, José Arcadio II era en aquel tiempo el habitante más lúcido de la casa. Enseñó al pequeño Aureliano a leer y a escribir, y lo inició en el estudio de los pergaminos, y le inculcó una interpretación tan personal de lo que significó para Macondo la compañía bananera, que muchos años después, cuando Aureliano se incorporara al mundo, había de pensarse que contaba con una versión alucinada, porque era radicalmente contraria a la falsa que los historiadores habían admitido y consagrado en los libros de texto escolares. En el cuartito apartado, a donde nunca llegó el viento árido, ni el polvo, ni el calor, ambos recordaban la visión atávica de un anciano con sombrero de alas de cuervo que hablaba del mundo a espaldas de la ventana, muchos años antes de que ellos nacieran. Ambos descubrieron al mismo tiempo que ahí siempre era marzo y siempre era lunes. Entonces comprendieron que José Arcadio Buendía no estaba tan loco como contaba la familia, sino era el único que había dispuesto de bastante lucidez para vislumbrar la verdad, de que también el tiempo sufría tropiezos y accidentes, y podía por tanto astillarse y dejar un cuarto en una fracción eternizada. José Arcadio II había logrado además clasificar las letras crípticas de los pergaminos. Estaba seguro de que correspondían a un alfabeto de 47 a 53 caracteres, que separados parecían arañitas y garrapatas, y que en la primorosa caligrafía de Melquíades parecían piezas de ropa puestas a cercar en un alambre. Aureliano recordaba haber visto una tabla semejante en la enciclopedia inglesa, así que la llevó al cuarto para compararla con la de José Arcadio II. Eran iguales, en efecto. Por la época en que se le ocurrió la lotería de las adivinanzas, Aureliano II despertaba con un nudo en la garganta, como si estuviera reprimiendo las ganas de llorar. Petra Cotes lo interpretó como uno de los tantos trastornos provocados por la mala situación, y todas las mañanas durante más de un año le tocaba el paladar con un hisopo de miel de abejas y le daba jarabe de rábano. Cuando el nudo de la garganta se le hizo tan opresivo que le costaba trabajo respirar, Aureliano II visitó a Pilar Ternera, por si ella conocía alguna hierba de alivio. La inquebrantable abuela, que había llegado a los 100 años al frente de un burdelito clandestino, no confió en sus supersticiones terapéuticas, sino que consultó el asunto con las barajas. Vio el caballo de oros con la garganta herida por el acero de la sota de espadas y dedujo que Fernanda estaba tratando de que el marido volviera a la casa mediante el desprestigiado sistema de hincar alfileres en su retrato, pero que le había provocado un tumor interno por un conocimiento torpe de sus malas artes. Como Aureliano II no tenía más retratos que los de la boda y las copias estaban completas en el árbol familiar, siguió buscando por toda la casa en los descuidos de la esposa, y por fin encontró en el fondo del ropero media docena de pesarios en sus cajitas originales. Creyendo que las rojas llantitas de caucho eran objetos de hechicería, se metió una en el bolsillo para que la viera Pilar Ternera. Ella no pudo determinar su naturaleza, pero le pareció tan sospechosa que de todos modos se hizo llevar la media docena y la quemó en una hoguera que prendió en el patio. Para conjurar el supuesto maleficio de Fernanda, le indicó a Aureliano II que mojara una gallina clueca y la enterrara viva bajo el castaño. Y él lo hizo de tan buena fe que cuando acabó de disimular con hojas secas la tierra removida, ya sentía que respiraba mejor. Por su parte, Fernanda interpretó la desaparición como una represalia de los médicos invisibles, y se cosió en la parte interior de la camisola una faltriqueta de jareta, donde guardó los pesarios nuevos que le mandó su hijo. 6 meses después del enterramiento de la gallina, Aureliano II despertó a medianoche con un acceso de tos, y sintiendo que lo estrangulaba por dentro con tenazas de cangrejo. Fue entonces cuando comprendió que por muchos pesarios mágicos que destruyera y muchas gallinas de conjuro que remojara, la única y triste verdad era que se estaba muriendo. No se lo dijo a nadie, atormentado por el temor de morirse sin mandar a Bruselas a Amaranta Úrsula, trabajó como nunca lo había hecho,
y en vez de una hizo 3 rifas semanales. Desde muy temprano se le veía recorrer el pueblo, aún en los barrios más apartados y miserables, tratando de vender los billetitos con una ansiedad que solo era concebible en un moribundo. Aquí está la divina providencia, pregonaba. No la dejen ir, que solo llega una vez cada 100 años. Hacía conmovedores esfuerzos por parecer alegre, simpático, locuaz, pero bastaba verle el sudor y la palidez para saber que no podía con su alma. A veces se desviaba por los predios baldíos donde nadie lo viera, y se sentaba en un momento a descansar de las tenazas que lo despedazaban por dentro. Todavía, a la medianoche estaba en el barrio de Tolerancia, tratando de consolar con prédicas de buena suerte a las mujeres solitarias que sollozaban junto a las vitrolas. Este número no sale hace 4 meses, les decía mostrando los billetitos. No lo dejes ir, que la vida es más corta de lo que uno cree. Acabaron por perderle el respeto, por burlarse de él, y en sus últimos meses ya no le decían don Aureliano, como lo habían hecho siempre, sino que lo llamaban en su propia cara don Divina Providencia. La voz se le iba llenando de notas falsas, se le fue destemplando y terminó por apagársele en un ronquido de perro, pero todavía tuvo voluntad para no dejar que decayera la expectativa por los premios en el patio de Petra Cotes. Sin embargo, a medida que se quedaba sin voz y se daba cuenta de que en poco tiempo ya no podría soportar el dolor, iban comprendiendo que no era con cerdos y chivos rifados como su hija llegaría a Bruselas. De modo que concibió la idea fabulosa de hacer rifa de las tierras destruidas por el diluvio, que bien podían ser restauradas por quien dispusiera de capital. Fue una iniciativa tan espectacular que el propio alcalde se prestó para anunciarla con un bando, y se formaron sociedades para comprar billetes a 100 pesos cada uno, que se agotaron en menos de una semana. La noche de la rifa, los ganadores hicieron una fiesta aparatosa, comparable apenas con los buenos tiempos de la compañía bananera, y Aureliano II tocó el acordeón por última vez, las canciones olvidadas de Francisco el Hombre, pero ya no pudo cantarlas. 2 meses después, Amaranta Úrsula se fue a Bruselas. Aureliano II le entregó no solo el dinero de la rifa extraordinaria, sino el que había logrado economizar en los meses anteriores, y el muy escaso que obtuvo por la venta de la pianola, el clavicordio y otros corotos caídos en desgracia. Según sus cálculos, ese fondo le alcanzaba para los estudios, así que solo quedaba pendiente el valor del pasaje de regreso. Fernanda se opuso al viaje hasta el último momento, escandalizada con la idea de que Bruselas estuviera tan cerca de la perdición de París. Pero se tranquilizó con una carta que le dio el padre Ángel para una pensión de jóvenes católicas atendida por religiosas, donde Amaranta Úrsula prometió vivir hasta el término de sus estudios. Además, el párroco consiguió que viajara al cuidado de un grupo de franciscanas que iban para Toledo, donde esperaban encontrar gente de confianza para mandarla a Bélgica. Mientras se adelantaba la apresurada correspondencia, se hizo posible esta coordinación. Aureliano II, ayudado por Petra Cotes, se ocupó del equipaje de Amaranta Úrsula. La noche en que prepararon uno de los baúles nupciales de Fernanda, las cosas estaban tan bien dispuestas que la estudiante sabía de memoria cuáles eran los trajes y las babuchas de pana con quien debía hacer la travesía del Atlántico, y el abrigo de paño azul con botones de cobre y los zapatos de cordobán con que debía desembarcar. Sabía también cómo debía caminar para no caer al agua cuando subieran a bordo por la plataforma, que en ningún momento debía de separarse de las monjas, ni salir del camarote como no fuera para comer, y que por ningún motivo debía contestar las preguntas que los desconocidos de cualquier sexo le hicieran en alta mar. Llevaba un frasquito con gotas para el mareo y un cuaderno escrito de su puño y letra por el padre Ángel, con 6 oraciones para conjurar la tempestad. Fernanda le fabricó un cinturón de lona para que guardara el dinero y le indicó la forma de usarlo ajustado al cuerpo, de modo que no tuviera que quitárselo ni siquiera para dormir. Trató de regalarle la vasinilla de oro lavada con lejía y desinfectada con alcohol, pero Amaranta Úrsula la rechazó por miedo de que se burlaran de ella sus compañeras del colegio. Pocos meses después, a la hora de la muerte, Aureliano II había de recordarla como la vio la última vez, tratando de bajar sin conseguirlo el cristal polvoriento del vagón de segunda clase, para escuchar las últimas recomendaciones de Fernanda. Llevaba un traje de seda rosada con un ramito de pensamientos artificiales en el broche del hombro izquierdo, los zapatos de cordobán con trabilla y tacón bajo, y las medias satinadas con ligas elásticas en las pantorrillas. Tenía el cuerpo menudo, el cabello suelto y largo, y los ojos vivaces que tuvo Úrsula a su edad,
y la forma en que se despedía, sin llorar pero sin sonreír, revelaba la misma firmeza de carácter. Caminando junto al vagón, a medida que aceleraba y llevando a Fernanda del brazo para que no fuera a tropezar, Aureliano II apenas si pudo corresponderle con un saludo de la mano, cuando la hija le mandó un beso con la punta de los dedos. Los esposos permanecieron inmóviles bajo el sol abrasante, mirando cómo el tren se iba confundiendo con el punto negro del horizonte, y tomados del brazo por primera vez desde el día de la boda. El 9 de agosto, antes de que se recibiera la primera carta de Bruselas, José Arcadio II conversaba con Aureliano en el cuarto de Melquiades, y sin que viniera a cuento dijo: «Acuérdate siempre de que eran más de 3,000 y que los echaron al mar». Luego se fue de bruces sobre los pergaminos y murió con los ojos abiertos. En ese mismo instante, en la cama de Fernanda, su hermano gemelo llegó al final del prolongado y terrible martirio de los cangrejos de hierro que le carcomieron la garganta. Una semana antes había vuelto a la casa, sin voz, sin aliento y casi en los puros huesos, con sus baúles trashumantes y su acordeón de perdulario, para cumplir la promesa de morir junto a la esposa. Petra Cotes lo ayudó a recoger sus ropas y lo despidió sin derramar lágrima alguna, pero olvidó darle los zapatos de charol que él quería llevar en el ataúd. De modo que cuando supo que había muerto, se vistió de negro, envolvió los botines en un periódico y pidió permiso a Fernanda para ver el cadáver. Fernanda no la dejó pasar de la puerta. «Póngase en mi lugar», suplicó Petra Cotes. «Imagínese cuánto lo habré querido para soportar esta humillación». «No hay humillación que no la merezca una concubina», replicó Fernanda. «Así que espere a que se muera otro de los tantos para ponerle esos botines». En cumplimiento de su promesa, Santa Sofía de la Piedad degolló con un cuchillo de cocina el cadáver de José Arcadio II para asegurarse de que no lo enterraran vivo. Los cuerpos fueron puestos en ataúdes iguales, y ahí se vio que volvían a ser idénticos en la muerte, como lo fueron hasta la adolescencia. Los viejos compañeros de parranda de Aureliano II pusieron sobre una caja una corona que tenía una cinta morada con un letrero: «Apártense, vacas, que la vida es corta». Fernanda se indignó tanto con la irreverencia que mandó tirar la corona en la basura. En el tumulto de la última hora, los borrachitos tristes que lo sacaron de la casa confundieron los baúles y los enterraron en tumbas equivocadas.